A mandar un saludo a todos nuestros campus. Ayúdenme, mande un aplauso. Ustedes también, Chihuahua, Huachochi, Albuquerque, Roswell, toda la gente que nos ve, mande un aplauso. Les mandamos muchas bendiciones. Que Dios les bendiga. Vamos a declarar toda nuestra visión fuerte, y es ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar fuerte lo que Jesús nos mandó por medio de... Amén. Dele un fuerte aplauso. Y todos los niños aquí y en los campus pueden salir y usted puede tomar su lugar. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Estamos en una serie titulada, en esta serie se titula Creciendo en la Visión. Estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos aprendiendo acerca de la visión, y esta serie vamos a durar algunos domingos más. Vamos a unos domingos de abril también, porque yo quiero que conozcan la visión. Ustedes que están en Estados Unidos, ustedes que están en México, los que son de aquí, de la sede, quiero que conozcan la visión de Jesús, porque la cabeza de esta iglesia no soy yo. La cabeza de esta iglesia no es la pastora, no soy yo. La cabeza de esta iglesia se llama Cristo. ¿Cómo se llama? Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos los pastores generales o los padres, ¿verdad?, espirituales de esta casa y de los campus también. Pero es Jesús la cabeza. ¿Quién es? Jesús. Y Él tiene, ¿verdad?, una visión para nosotros, para la iglesia. Y estamos hablando acerca de creciendo en la visión. Y hoy voy a compartir la parte número 4, ¿verdad?, de esta serie. Y vamos al texto, vamos a la palabra directamente. Y voy a leer el texto base que estamos utilizando para esta serie, y que voy a usar este domingo y los próximos 3 domingos que vienen en adelante. Mateo 28, 16, 20, y dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando le vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos dudaban. 18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Estas son palabras de Jesús. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Ya después de esto, ya no va a hablar más, ya no va a haber más mandamientos. Esto es Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les está hablando a Pedro, a Tomás, a Juan, a todos los discípulos y a 120 que estaban ahí, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, les dice a ellos y a nosotros, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, Jesús nos dejó una visión global. Una visión global, no una visión local. El hacer discípulos no es nada más de la ciudad donde vivimos. Ahora están entendiendo por qué Castillo del Rey, aunque ya somos CDR Global, por qué nosotros como CDR Global es que nosotros tenemos campus en otras partes del país y en otras partes en Estados Unidos, en otra parte del mundo. ¿Por qué? Porque es algo que Jesús nos encargó. No es algo que se me ocurrió. No es algo que se le ocurre a las personas. No, es que Dios nos encargó, nos dio una visión global. Vayan a las naciones, vayan a los pueblos, vayan a las ciudades. ¿A qué vamos, Señor? ¿A ser creyentes? ¿A ser simpatizantes? No, vayan a ser ¿qué? Discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era la visión de Jesús? La visión de Jesús era: vayan y hagan discípulos, no simpatizantes, no creyentes. No, con ellos no puedo hacer mucho. Con los creyentes y simpatizantes no puedo hacer tanto. Pero con los discípulos
discípulos puedo hacer mucho. Un discípulo está más comprometido, un discípulo es más maduro, un discípulo está más dispuesto a pagar el precio. Un simpatizante no. Un simpatizante, un creyente nomás cree. Un discípulo obedece. Un simpatizante está dispuesto a esforzarse, ir a la mejor una vez a la semana a la iglesia. Un discípulo paga el precio de su vida, toma la cruz y sigue a Cristo. Él quería discípulos. Todos digan conmigo, discípulos. Un discípulo es alguien que marca la diferencia, hace la diferencia en su trabajo, hace la diferencia en su escuela, hace la diferencia donde está. Con los discípulos iba a influir o iba a influenciar la vida de la gente. Ayer yo estaba delante de muchos empresarios, de muchas personas, influenciando sus vidas, tocando sus vidas, inspirando sus vidas. Eso es lo que Jesús nos manda. Esa es la visión de Jesús, hacer discípulos. Dígalo conmigo, ¿hacer qué? Discípulos. Muy importante. Ahora, estamos aprendiendo algo importante y es, antes de hacer, tenemos que ser. Hoy voy a terminar esta parte de ser y los próximos 3 domingos voy a enseñarles cómo se hacen discípulos. Hoy termino este tercer domingo hablándoles de cómo ser. Porque antes de ser un discípulo, el Señor quiere que aprendamos a ser discípulos. Y si usted quiere ser discípulo, entonces estamos aprendiendo cómo hacer discípulos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos lo que sabemos, pero formamos lo que somos. Y si yo quiero formar discípulos, entonces yo necesito ser un discípulo. Un hijo no se forma con palabras solamente. Un hijo se forma con el ejemplo. Los hijos no se educan con palabras. A los hijos se les educa con el ejemplo. Las palabras se las lleva el viento. El ejemplo arrastra a los hijos. Yo no educo a mis hijas solo con palabras. Yo las educo con mi testimonio. Yo las educo con mi vida. Ellas nunca me han visto a mí con una cerveza, o me han visto tomar, o me han visto fumar, o me han visto hacer cochinadas. Yo me he cuidado de eso. Y entonces ellas no tienen. Y si ellas algún día lo hacen, no es porque me vieron a mí. No es porque me vieron a mí. Porque yo las estoy enseñando, yo estoy haciendo discípulos. Un discípulo no se hace con palabras. Un discípulo se forma con el ejemplo, con la vida. Cuando ellos te ven a ti, entonces ellos son formados en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén a eso. Importante. Ahora estamos viendo algunas cualidades de un discípulo. Ya llevamos con estas 3 semanas y voy a enseñarles 2 cualidades que enseñé la primera semana y luego las otras 2 de la semana pasada. Enseñé, número 1, un discípulo ama a Dios y ama ¿a quién? A las personas. Aquí les enseñé acerca de que un discípulo pone a Dios en primer lugar. Pone a Dios por encima de su esposa, pone a Dios por encima de su esposo, pone a Dios por encima de sus hijos, pone a Dios. Jesús dijo, el que no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refería Jesús? ¿A aborrecer a mi esposa, aborrecer a mis hijos? ¿A eso se refería? No. Se refería a que tu amor y mi amor para con Él debe estar por encima de tus hijos, debe estar por encima de tu pareja, debe estar por encima de tu vida, debe estar por encima de todo. Y aprendimos algo importante: cuando Dios es primero en nuestra vida, tu hijo, tu esposa, tu casa, tu vida, tu ser, tu familia, tu padre, tu madre, todos van a ser bendecidos cuando Él es primero en el nombre de Jesús. Dale un buen aplauso al Señor. Eso aprendimos. Número 2. Luego les enseñé que un discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. La diferencia entre un simpatizante o un creyente es que el creyente solo cree, hasta ahí llega. Un simpatizante solo cree, hasta ahí llega. Un discípulo no solo cree, un discípulo obedece. Un creyente tiene acceso al cielo, solo eso. Pero un discípulo no solo tiene acceso al cielo, sino tiene acceso a las bendiciones del cielo, porque no solo cree, sino obedece la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Ese fue la 2. Luego les enseñé el domingo pasado otras 2 características de un discípulo, y es esta: un discípulo de Jesús está comprometido con Dios y con su iglesia. Un simpatizante no está comprometido con Dios. Un creyente no está comprometido con Dios. Si algo se le atraviesa, y nos vemos.
pero un discípulo es diferente. Hoy vivimos en tiempos donde toda la gente quiere solo los beneficios, no quiere compromisos, ¿verdad? Quieren el beneficio, por ejemplo, quieren el beneficio de un sueldo, pero no quieren trabajar. Quieren el beneficio de tener sexo, pero no quieren el compromiso del matrimonio. Quieren el beneficio de una vida exitosa, pero no quieren el beneficio del esfuerzo. Quieren el beneficio de las bendiciones de Dios, pero no se quieren comprometer con el Dios de las bendiciones. Entonces, si aprendimos que no existe éxito duradero sin un compromiso verdadero. Que alguien diga amén a eso. Dice, pastor, qué buenas están. Sí, muy buenas están las características. 4. Luego la semana pasada le enseñé la cuarta característica de un discípulo. Es que un discípulo, ¿verdad?, de Jesús es generoso y es desprendido. Jesús se aseguró de formar discípulos que fueran generosos, que fueran desprendidos. A mí me da mucho gusto eso, porque eso he enseñado yo aquí a la iglesia. Yo quiero darles un testimonio muy bueno. Son dos. Me pasó en una semana muchas cosas. Me pasa así muy seguido. Pero nunca me habían regalado flores. Nunca. Y esta semana unos empresarios vinieron aquí a la iglesia. Ellos se congregan los martes. Y vinieron y nos trajeron flores a la pastora y a mí. A mí me gustan mucho las rosas rojas. Siempre le regalo eso a mi esposa, ¿verdad? Pero nadie me había dado a mí flores, ¿verdad? Y este martes fue una bendición, porque ellos están aprendiendo. Yo los he enseñado a ser generosos. Y también la semana pasada estaba en un restaurante muy bonito y estaba mi familia y yo con unos invitados ahí. Y todos pedimos, nos atendieron, pedimos todos ahí en el restaurante. Y cuando pedimos, todavía no nos servían. Llegó una empresaria, ¿verdad?, con la cuenta ya pagada y también con el ticket del pago de la propina que se le da a los meseros. O sea, ya todo pagado. Y llega la empresaria, es una empresaria que nosotros enseñamos y formamos, y llega y dice, pastores, estoy haciendo solamente lo que ustedes a mí me enseñaron. Era una persona agradecida, generosa, y dice, por eso estoy tan bendecida, por todo lo que ustedes me han enseñado. Dele un aplauso al Señor. Entonces un discípulo, yo hablé de esto, ya voy a hablar de las otras dos, pero esto es importante. O sea, yo no me imagino un discípulo tacaño. O sea, no. O sea, después de que todo lo que se nos perdonó, todo lo que Dios nos dio, su perdón, su misericordia, la vida eterna, escribir nuestro nombre en el libro de la vida, y andar de tacaños, de mezquinos, de agarrados, con bloqueos en nuestra vida de tacañería, de mezquindad. Cuando la gente dice yo no doy porque no tengo, eso lo único que revela es bloqueo mental de miseria, de escasez. Nunca van a ir más allá, no van a recibir, no van a tener esto que ahora yo estoy hablando. Hay personas generosas, escúchenme, que hay personas que son generosas que nunca llegan a ser discípulos. Pero todo discípulo debería de llegar a ser generoso por todo lo que Dios ha hecho en su vida, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. ¡Wow! Y ahí llegué. Y hoy voy a las 5. 2 cualidades más les voy a enseñar hoy. Número 1, aquí está. Número 5, anótenla. Y esta va a ser la parte, porque el próximo domingo, si Dios me da vida y salud, y estoy aquí, les voy a enseñar ahora sí ya lo otro de cómo hacerlo. 5. Un discípulo de Jesús se involucra y colabora con la iglesia. Un discípulo de Jesús se involucra y colabora con la iglesia. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 verso 44, en la traducción del lenguaje actual, lo siguiente: dice, y decidieron, ¿quiénes, pastor? Los discípulos. Los discípulos, ¿quiénes? Y decidieron, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos. Y decidieron los discípulos vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles, Pedro, Juan, Tomás, Andrés, todos ellos compartían con ellos. ¿Con quiénes? Con los discípulos, las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Ahora póngame atención y voltee para acá. Voy a enseñarle 2 características más. Prepárese, aprenda, escriba, anote y aprenda. Ahí le va. Hechos capítulo 2, cuando leo esta escritura, aquí nos revela el inicio de la iglesia.
aquí está empezando a nacer la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue llevado al cielo. Ahora están los discípulos, Pedro, Juan, Andrés, Jacob, Santiago, todos los discípulos, 12 discípulos más 120 que se habían juntado más. Ahí estaban los discípulos. Escuchen bien. Y dice la Biblia, esto es interesante, que aquí nace la iglesia, pero también vemos a los primeros discípulos, que los discípulos, Pedro, Andrés, Juan, etcétera, ellos empezaron a ganar. Dos cosas vemos en este texto: el inicio de la iglesia y luego vemos el inicio de los primeros discípulos que Pedro, Juan, Andrés, Felipe, etcétera, empezaron a ganar. Los primeros discípulos después de ellos. Es decir, Hechos capítulo 2, así lo voy a decir. En otras palabras, Hechos capítulo 2 es el cumplimiento de Mateo 28. En Mateo 28 Jesús dice: vayan y hagan discípulos. En el capítulo 2 de Hechos, 2 capítulos después, en Hechos, vemos que ahora los discípulos están haciendo discípulos. Y vemos que los primeros discípulos, ellos tomaron decisiones. ¿Cuál decisión tomaron? Ellos tomaron la decisión que ellos iban a ver a la iglesia como una gran familia en el nombre de Jesús. Dele un buen aplauso al Señor. ¡Wow! 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 Me encanta eso. Me encanta, porque volteen para acá y aprendan, escuchen esto, aprendan. Ustedes que están en los campus, aprendan. Pedro, Juan, Andrés, cuando se fue Jesús, ¿sabe qué dijeron ellos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. No tenemos que ir a una bruja que nos diga. No necesitamos el profeta Elías que se nos aparezca. No necesitamos a Moisés que nos venga y que diga qué hacer. No, ya Jesús nos la puso fácil. Él ya nos dijo qué hacer. Él ya sabe lo que Él quiere de la iglesia. ¿Qué quiere que hagamos? Discípulos. Pues vamos a ser discípulos. Y en Hechos capítulo 2 vemos los primeros discípulos que Pedro, Juan, Andrés, Bartolomé, todos ellos ganaron. Y ahora vemos estos discípulos. Qué interesante. Los primeros discípulos, vemos cómo se involucran en la iglesia de tal manera que ellos decidieron vivir como una gran familia. No eran simpatizantes, no eran creyentes, no. Ellos se involucran en la iglesia y ellos dicen: esta va a ser mi familia, vamos a estar con esta familia, voy a estar con esta familia, y de esta familia nadie me saca en el nombre de Jesús. Me encanta eso. Un discípulo de Jesús se involucra y colabora ¿con quién? ¿Con quién? Con la iglesia. Ahora, un discípulo, escúchame bien esto, no solo asiste a la iglesia. Un discípulo se involucra en la iglesia, porque es la iglesia de Jesús. O sea, un simpatizante solo asiste, un creyente solo asiste. Él va, asiste y se va. Gracias a Dios por eso. Pero el Señor no quiso eso, nada más. Es como tu hijo: come y duerme, come y se va a la escuela y duerme. No recoge, no ayuda en la casa, le vale tía a la mamá como esclava, al papá como cajero automático, y nadie le dice nada. Ese niño le va a ir muy mal. Ese niño, esa niña chiple le va a ir muy mal. Esa niña necesita ser formada. Lo mismo nosotros. Jesús quiere que seamos discípulos, no solo creyentes. Qué bueno, así todos empezamos como creyentes, como simpatizantes. Pero vemos que los primeros discípulos eran personas que se involucraban en la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Porque ellos sabían: Jesús me salvó, Jesús dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a hacer yo algo por Él? Él dio su vida por mí, Él dio su sangre por mí, Él bajó del cielo, lo dejó todo por mí. ¿Cómo yo no voy a hacer algo por lo que Él me encargó que hiciera? En el nombre de Jesús. Qué importante es eso. Un discípulo, anoten esto, no solo va a la iglesia a consumir, sino un discípulo va a la iglesia ¿para qué? ¿Para qué? Para contribuir. Un simpatizante solo va y oye y se va. Pero un discípulo no. Un discípulo dice: ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo hacer que mi iglesia sea más productiva, sea mejor, crezca, avance, sea bendición? Eso hace un discípulo. Los primeros discípulos dice que ellos absorbieron lo que Pedro, lo que Juan, lo que los Santiago, ellos habían absorbido de Cristo Jesús, y ellos se habían involucrado en la iglesia. Para un simpatizante, la iglesia es un lugar que visita, solo es eso. Para un creyente y un simpatizante, es una iglesia que visita. Ahorita está y mañana se va. Ahorita lo invita a una parte y se va para otra parte, porque la iglesia para él es algo que visita. Pero para un discípulo, la iglesia es una familia a la que uno ama. Que alguien diga amén a eso. Y en una familia no son perfectos nadie.
En una familia uno aprende a amar a la familia, uno aprende a amar al hermano, aunque salió pero terrible ese hermano, ¿verdad? Hijo de su, y lo aman así. Está terrible, anda en las drogas, anda en el alcohol, anda haciendo las cosas chuecas mal, y aún así ese hermano lo ama la familia, lo ama la mamá, lo ama el otro hermano, o lo ama la hermana, o la hermana salió bien chueca, salió todo mal, y lo aman así, aman a la hermana, porque somos familia. En la iglesia somos una familia. La iglesia es una familia, Roswell, la iglesia es una familia y uno aprende a amarse. Uno aprende, sean gringos, sean chicanos, hayan nacido allá, sean mexicanos, sean con papeles o sin papeles. Uno aprende a amar porque somos una familia. Que alguien diga amén a eso. Así es. Los primeros discípulos, en todo el libro de los Hechos, yo encontré algo muy interesante. Es que estaban viviendo en comunidad y nunca encontramos a los discípulos en soledad. O sea, yo encontré un patrón. Esto es muy interesante. Esta semana, al estar meditando en lo que iba a compartir, encontré que hay un patrón que se repite muchas veces en el libro de los Hechos, y tú nunca encuentras que la Biblia hable de un discípulo en lo singular, sino siempre que en los Hechos se refiere a discípulos, siempre habla en plural, en discípulos. Porque los discípulos, los primeros discípulos que ellos empezaron a formar, eran discípulos que ellos vivían en comunidad, nunca estaban solos. Es decir, en otras palabras, nunca ves a un discípulo apartado, solo, aislado, como un llanero solitario, sino siempre están en comunidad y en unidad. Eso hace un discípulo. Un simpatizante se puede apartar, un creyente se puede apartar, pero un discípulo siempre está en comunidad, siempre está buscando tener comunión con los demás, apoyándose, ayudando, bendiciendo. No anda solitario, no anda solo, porque sabe que si está solo va a ser una presa fácil del enemigo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quien devora? A los que están solos, a los que están apartados, a los que dicen yo no necesito tanto de la iglesia, con una vez a la semana, con eso. Y entonces el diablo ataca por ahí. Por eso me llamó mucho la atención cómo eran estos primeros discípulos que eran formados por los mismos apóstoles. Para un discípulo la iglesia no es un lugar de paso, sino es un lugar donde se ha plantado. Para un discípulo la iglesia no es algo como que ahora voy, mañana no. Ahora estoy en la iglesia, mañana me voy a otra iglesia y mañana para otra iglesia. No. Un discípulo es más maduro. Un discípulo tiene sentido de pertenencia. Yo pertenezco aquí, yo pertenezco a CDR Global. Aquí Dios me ha puesto, aquí voy a echar raíces, aquí estoy, aquí voy a estar, aquí me planto, aquí voy a dar fruto, y aquí yo y mi familia serviremos al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Señor. Wow, me encanta. Si tú quieres ser un discípulo, no solo asistas a la iglesia, sino involúcrate y colabora en la iglesia. Gracias porque asistes a la iglesia. Pero sabes una cosa, Jesús hizo más por ti que eso. Jesús ha hecho muchas cosas por ti. ¿Qué me dices de tus hijos? Muchos de tus hijos ya deberían de estar muertos en una enfermedad, un accidente, algo. Muchos de ustedes ya no deberían estar aquí. ¿Y qué ha hecho Jesús por ti? ¿Cuidarte? ¿Bendecirte en tu trabajo? ¿No pedías un trabajo y te lo dio Dios? ¿Y ahora no tienes tiempo para Dios? Un discípulo no hace eso. Un discípulo sabe, yo no solo tengo que asistir a la iglesia, yo me tengo que involucrar. No es como esas esposas, perdón lo que voy a decir, esposas, pero voy a abogar por ustedes, por algunas de ustedes. Muchas esposas se sienten como usadas nomás, como trapos que limpian la mesa sucia y luego ya después la limpian y luego la tiran. Hay muchas esposas que así son en la casa, muchas mamás que los hijos ven así a su mamá, ¿verdad? Está mal eso. No es la criada, tu mamá no es la criada de la casa. Esposo, tu esposa no es la sirvienta que está para darte nada más lo que a ti la usa nada más para lo que te ayude con tus hijos. Que los críe, que los cargue, que vaya por ellos y los traiga y que los eduque mientras tú estás muy cómodo trabajando y siempre estás cansado. No, mijo, no. Una esposa es para amarla, es para cuidarla, es para abrazarla, es para estar con ella también, para que goce los privilegios. Y hay mucha gente que en las iglesias ve la iglesia como algo que usa nada más. A ver qué me dan, a ver qué saco. No, eso lo hace el simpatizante. Pero un discípulo no hace eso. Uno no hace eso. Dice, en esa iglesia siempre hay una palabra para mí. En las madrugadas, 3, 4 de la mañana, ya hay alguien orando. Hay gente orando ahí, clamando por mis hijos, por mi vida. Hay gente que ora
ora por mí, que me llaman, que me buscan, que me invitan, que me procuran. O sea, y yo les hago la chueca, yo les mando por un tubo, les digo que sí, pero es no. Y aún así me siguen buscando. Uno aprende, uno debe amar a la iglesia, porque la iglesia es una bendición de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, puedes darle un buen aplauso al Señor. Amén. Hechos 2:46, me encanta lo que dice Hechos 2:46 en la Nueva Versión Internacional. Dice, no dejaban, esto está hablando de los primeros discípulos, ¿verdad? Mateo 28, vayan y hagan discípulos. Esta es la característica de esos primeros discípulos. No dejaban de reunirse ni en el templo, dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ay, ya fui el domingo, ay no, ¿cómo voy a ir otra vez? Y si al trabajo si vas todo el día. Y todo el día, y 8 horas, y si te piden más, ahí estás como trompo chillador. Es duro eso. ¿Cómo? Vea lo que hacían los discípulos. O sea, esta es la fotografía. Esto es lo que nosotros tenemos que ver, no buscarle. No tenemos que buscarle mucho. Esto es lo que hacían los discípulos. Esto es lo que uno tiene que hacer. Pero pastor, todos los días vamos a ir a la iglesia. No, pero puedes venir el martes, puedes venir el jueves, puedes venir entre semana. Pero ¿sabes qué? Te conformas nada más con un domingo. O sea, no es así. Ellos dicen que se congregaban en el templo, y dice la Biblia que no dejaban de congregarse en el templo ni un solo día. Ni un solo día. Mire, voy a hablar de parte de Dios. Es el corazón de Dios hablando. No quiero ofender a nadie, pero soy tu pastor, soy tu padre espiritual y te tengo que enseñar. Ahí va. No lo tengo en mis notas, pero voy a dejar que el Espíritu Santo hable a través de mí. Muchas veces me detengo porque me están grabando, ¿verdad? Y tengo que tener cuidado porque es mucha gente y pueden usar cosas en mi contra, pero voy a decir algo. Me da mucha tristeza, mis hermanos, mucha tristeza. Escuchen bien esto, que muchas veces cuando se trata de venir a la iglesia, venimos a la iglesia si no hay algo más importante que hacer. Venimos a la iglesia si no hay nada que nos estorbe. Pero si llega a venir el tío a visitarnos, se acabó la iglesia. Si cumplo años el día del domingo, no vengo a la iglesia. Si tengo un aniversario un domingo, no vengo a la iglesia. Si tengo un cumpleaños, una fiesta, no vengo a la iglesia. Es primero el tío y que espere Dios. Es primero el cumpleaños y que se friegue Dios. No me importa que él me mandó. Es primero mi sobrino, mi cuñado, el compadre, y luego Dios. Es primero mi uña enterrada en el pie o mi dolor de estómago, de cabeza, y luego después Dios. ¿Te imaginas que Dios hiciera eso con nosotros? Que Dios nos mandara la cola, y cuando nosotros vamos a buscarlo para ayuda, que sane a nuestra hija, que nos ayude en el matrimonio, en el trabajo, Dios nos mandara la cola. Esto es lo que hacían los discípulos. Los discípulos, dice la Biblia, estos se reunían en el templo y ni un solo día, o sea, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Estaban hambrientos. ¿Sabe por qué uno solo se conforma uno con domingo? Porque uno pierde el hambre. ¿No te acuerdas cuando tú conociste a Jesús que querías estar todo el día en el templo? Que querías estar en todas las reuniones. ¿Sabes por qué hace eso? Porque pierdes el hambre por Dios. Porque cuando tú pierdes el hambre te llenas de las cosas del mundo. Uno se llena de otras cosas y ya pierde uno el hambre. Y tú te pierdes de tantas y tantas y tantas bendiciones. Va a llegar un día en que la iglesia va a ser arrebatada y la gente va a venir a las iglesias y ya no va a estar el pastor, y ya no van a estar los líderes, y ya no va a haber quien predique la palabra. Y las personas van a decir: ¿cómo rayos estaban ahí los domingos? Tenían reuniones entre semana en casa, tenían reuniones entre semana en la iglesia, y nunca fui, o iba de vez en cuando pude ir a todas las reuniones y crecer, avanzar, aprender, fortalecerme, echarle ganas. Venir a la iglesia es alimentarse. Uno no come una vez a la semana y ya. Uno necesita estar comiendo para fortalecerse en la vida. Y lo mismo es en lo espiritual. Por eso Jesús dijo: cuando oren, dame el pan de cada. Y no se refería a comida física solamente, sino se refería a la comida espiritual. Dele un aplauso al Señor. Pero no solo eso. Usted, oiga, pastor, ahora estoy entendiendo que los discípulos enseñaron a estos discípulos lo que Jesús les mandó a ellos. Ellos se los enseñaron a los discípulos. Sí. Y ahora van a entender la visión y la van a amar. Ahora la van a entender y la van a amar. Va a decir: pastor, entonces no es un invento suyo. No. Ustedes, campus, van a decir: no es un invento del pastor. No. Miren, se reunían en el templo y miren la siguiente frase.
Dice, vean, dice, de casa en casa, dice, se reunían también, de casa en casa se reunían y partían el pan y compartían la comida con alegría y ¿con qué? Con generosidad, de casa en casa. ¿Cómo es eso, pastor? ¿De dónde aprendieron esos nuevos discípulos a reunirse en grupos en casa? ¿De dónde? De lo que los discípulos aprendieron de Jesús. Los discípulos les mandaron a hacer o les enseñaron lo que Jesús les mandó hacer a ellos. Ellos vieron que Jesús se reunía en las sinagogas, pero también se reunía en las casas, y en las casas predicaba y en las casas sanaba. Ellos eso es lo que hicieron. ¿Cuál es la visión de Castillo del Rey? Es la Biblia, es la palabra de Dios. Vayan y hagan discípulos. Lo mismo que Pedro y Juan, enseñándoles a guardar. Ahora lo hacemos nosotros, enseñándoles a obedecer, enseñándoles cómo se hace la iglesia, enseñándoles a obedecer lo que Jesús nos mandó. ¿Cómo? Por medio de casa en casa, por medio de grupos de amigos, donde se nos enseña a dar la vida por los amigos. Denle un aplauso. Wow, eso es poderoso. Vamos, déselo fuerte. Ahora, ellos eran perseguidos, sí, perseguidos por los romanos, por el imperio romano, y preferían perder la vida que dejar de congregarse. Preferían perder la vida que dejar de congregarse en el templo o en las casas, porque había persecución. Preferían eso. Eso hacían los discípulos. Eso eran los primeros discípulos. Estaban dispuestos a la vida que dejar de congregarse. Ahora cualquier mosca que pasa, ya veníamos a la iglesia, pero es que nos habló fulano y nos habló mangano y es, no, aparta el día del Señor, hónralo. El domingo no es, perdón, si tú necesitas el domingo, ay Señor, lo voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto y amor. Si tú todavía necesitas el domingo para seguir trabajando, algo anda muy mal en tu vida. Si no te alcanzan los 6 días de la semana, de lunes a sábado, para trabajar, y todavía le robas a Dios el día, Dios descansó el séptimo día. Dios descansó para enseñar, no porque estaba cansado, para enseñarnos que uno necesita ese día para recuperarse, para conectarse con Dios, para poder tener victoria en la vida. Jesús descansó, Dios descansó. No, el día de reposo no fue por causa no fue por causa del día, es por causa del hombre, para que se relaje, se calme, busque a Dios. Si tú necesitas todavía el domingo para seguir estudiando, para seguir trabajando, para seguir haciendo cosas, entonces algo anda mal en tu vida. Algo no estás haciendo bien en tu vida, porque todavía le tienes que robar a Dios el día que le pertenece a Él. El día del Señor, lo digo con mucho respeto, con mucho amor y respeto, no es para, es para el Señor. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Y cuando tú honras ese día, Dios te va a honrar a ti. En la semana te va a alcanzar el tiempo, en la semana Dios te lo va a estirar. Es como cuando damos ofrendas y diezmos, Dios nos lo multiplica. Lo mismo el tiempo. Cuando tú honras a Dios con el tiempo, dándole a Dios lo que es de Dios, Él se encargará de multiplicarte el tiempo para que te alcance el tiempo y te rinda en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. Un discípulo no se conformaba, ¿verdad? Un discípulo no se conformaba con ir de vez en cuando a la iglesia, si no era parte de las actividades de la iglesia. No era, ay, aquí vengo, a ver qué hay. Sí me gusta, no me gusta, sí voy, no. No, él se involucraba. Cuando yo era oveja y que no era pastor, era un discípulo, yo me acuerdo que había cosas en la iglesia que a mí no me gustaban y yo me involucraba. Había otras que me gustaban y yo me involucraba. O sea, un discípulo es más maduro. Un simpatizante, si le gusta, va. Si no le gusta, no va. A ver, voy a buscar a ver si me conviene. ¿Qué gano yo y qué no gano? Y si no gano nada, entonces que se frieguen. Pero un discípulo no. Un discípulo es más maduro. No importa si gano o no gano. Voy a bendecir a alguien, voy a hacer testimonio a alguien, voy a mandarle un mensaje a Dios diciéndole: Señor, tú sabes que esto no me gusta tanto, pero yo obedezco porque eso es lo que tú quieres. No solo soy alguien que va a la iglesia, soy parte de la iglesia, soy parte de la acción de la iglesia en el nombre de Jesús. Eso hacían los primeros discípulos. Estamos aprendiendo a ser un discípulo. Y le estoy poniendo una fotografía para que no necesiten un brujo, para que no necesiten un profeta que venga a decirles que Dios quiere. Dios quiere que seamos sus discípulos en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien aquí? Ahora, ¿por qué se reunían en las casas
o en los grupos? Porque dice que se reunían de casa en casa. ¿Sabes por qué se reunían? Escúchame. Porque en los grupos todo era más personal. Por eso. Porque eran iglesias grandes. Imagínense, Pedro predicó y se convirtieron 3,000. Y luego predicó y los 5,000. O sea, eran mucha gente. Y ellos se empezaron a reunir en pequeños grupos de amigos, donde ahí aprendían la palabra, donde eran fortalecidos, donde eran bendecidos. ¿Me está siguiendo? ¿Amén o no amén? Importante eso. Dame la que sigue, por favor. Ahora escuchen esto, porque esto es algo que muchos sienten esto. En ocasiones pensamos que es mejor estar solos que andar lidiando con los demás en los grupos. Prefieren evitar las diferencias y los conflictos porque quieren, escúchenmelo, y no lo puse en comillas, lo debería haber puesto en comillas, volteen, quieren paz. Hay quien dice, no, yo no me meto en ningún grupo, yo no me meto, yo acá solo. ¿Sabes qué pasa con una persona así? ¿Sabes qué pasa? Una persona así nunca se desarrolla, nunca desarrolla el carácter de Cristo, jamás. Mira lo que dice la Biblia. Dame la que sigue. Dice Proverbios, yo leí esta semana este proverbio, dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila ¿con qué? Con su amigo. Dámela. O sea, ¿qué quiere decir eso, pastor? Dame la que sigue. ¿Qué quiere decir eso? No fuimos salvados para vivir en aislamiento, sino para vivir en comunidad, porque en el trato de unos con otros nos afilamos. Voltee para acá. No, yo no quiero nada de grupo. A mí no me hablen de grupos. No. ¿Y sabes dónde estás el día del grupo? Estás en la casa viendo la tele, o estás no sé en qué fiesta, o no sé qué rayo estás haciendo. ¿Tú crees que ahí se va a afilar? ¿Tú crees que jugando el Nintendo ahí frente a tu pantalla o viendo Netflix, tú crees que ahí se va a afinar tu carácter? ¿Tú crees que ahí Dios va a afilar hierro con hierro? ¿Tú crees que ahí Dios va a modelar el carácter de Cristo en tu vida? No, en un grupo uno modela, porque uno en un grupo tiene que aprender a callar, tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a dejar lo que a uno le gusta, el egoísmo, para pensar en los demás. Ahí tú aprendes a ser humilde, ahí tú aprendes a ayudar, a levantar, así como lo hace alguien por ti. Ahí en los grupos uno lo hace. Ellos se reunían en casa, se animaban, se bendecían unos a otros, y ahí era donde ellos aprendían a perdonar, a persistir, a ayudarse, a orar unos por otros. Ahí desarrollaban el carácter de Cristo, ahí se afilaban en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. ¿Tú dónde te vas a afilar tú? ¿Con tus amigos oyendo sus cochinadas, sus disparates y riéndote tú como un tonto con ellos? ¿Tú crees que te va a afilar el carácter así? ¿Tú crees que tu esposa se le va a afilar el carácter con sus amigotas allá? ¿Tú crees que se le va a afilar el carácter de Cristo? ¿Sabes por qué la gente no quiere estar muchas veces en un grupo? Porque según ellos quieren paz, pero no hay paz ahí. No hay paz en la soledad. No hay paz en el aislamiento. No hay paz en la televisión. No hay paz estar todo el día en el celular. Yo a veces me pregunto, ¿qué sería mi vida si yo no sirviera al Señor? ¿Cómo sería? ¿Viendo la tele todo el día? ¿Leyendo revistas? ¿Viendo las novelas? ¿Viendo películas? ¿Soñando con no sé qué cosa? ¿Cómo sería? ¿Sabes? A veces voy a los grupos. En mi casa tenemos 2 grupos a la semana, atacados de gente, llenos de gente. Y yo a veces estoy cansado. Y yo pienso, yo muchas veces pienso y digo, Señor, o sea, ¿qué quiero? Que no haya nadie mejor en mi casa y estar aquí echado todo el día. Y decir que soy cristiano. ¿Cristiano de qué? ¿Discípulo de quién? ¿O para qué? El grupo nos sirve por eso nosotros nos reunimos en grupos, porque ahí nos enseñamos a dar la vida por los amigos. Dar la vida por los amigos no es que me pongo el pecho para que lleguen las balas, no, es más que eso. Dar la vida por los amigos es dar tu tiempo, es sacrificarte, es convencerlos de que hagan la voluntad de Dios, es enseñarlos a guardar lo que Jesús nos mandó guardar. Esto no es algo mío, no es algo de la iglesia, esto viene desde los tiempos de Jesús. Nos ayuda, yo puse esto, ¿no? Ya va a funcionar aquí. Es ahí donde morimos a nuestro egoísmo y el carácter de Cristo es formado en nosotros. Yo oigo tanta gente que nuestra casa se llena, hermanos, así, literal, llena nuestra casa. A veces tengo miedo hasta que se metan en los cuartos de tantos. Y a veces estoy muy cansado, estoy agotado. Pero viene ese pensamiento, ¿para qué entonces fregados quiero ser discípulo si voy a estar todo el día en la tele, acostado, jugando?
hablando por teléfono, viendo el TikTok. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Entonces sí, puedo gastar mi vida en el trabajo, puedo gastar mi vida en el mundo, puedo gastar mi vida en mi empresa, puedo gastar mi vida allá afuera, pero no puedo gastar mi vida con Cristo. Esa es la visión de Jesús. No peleemos solos. No tenemos que llorar solos, ni tampoco tenemos que festejar solos. Allá estás con tu papá y con tu mamá y con tus hermanos. Sí, pero ¿dónde se te desarrolla el carácter? Si ahí está tu papá y tu mamá. Tu papá te aplaude todo, tu mamá te aplaude todo. ¿Qué carácter vas a desarrollar? ¿Qué carácter? No necesitan ni ser cristiano para eso. Allá, mientras ahorita estamos aquí, muchos que no son cristianos y son borrachos están con su papá y su mamá. No desarrolla ningún carácter. Uno desarrolla cuando son gente que no tiene nada que ver contigo, que son diferentes a ti, que ni siquiera son tu sangre, pero tienen lo mismo, quieren lo mismo que tú. Son hijos e hijas de Dios cambiados, transformados, que quieren ser mejores, que quieren ser discípulos. Y ellos necesitan de un hermano mayor, necesitan de alguien que los enseñe, alguien que les muestre el camino, que les dé testimonio. Somos como un gran bosque y no solo como hongos solitarios. No sé por qué no sale esa imagen. Bueno, pero voy a decirles la imagen que tengo ahí. No sé por qué no está ahí, pero voy a decírselo. Ahí en esa imagen tengo un honguito solo. Sí, los hongos están solos, hermanos. Están aislados los hongos. La mayoría de los hongos nacen en lugares aislados y cada quien está solo. Y ahí en la foto está un honguito así. Ese honguito llega a alguien, voltee y mire, lo apachurra. Pero ¿sabe qué? Nosotros los discípulos somos como un bosque. Y ahí puse cientos de árboles gigantes. Y los árboles gigantes cuidan a los árboles abajo chiquitos. Cuando viene la tormenta, los árboles grandes tapan a los chiquitos y los cubren para que crezcan. Los árboles grandes están enraizados, raíces con raíces. Ven, ingeniero Lueva, ven, Rafa. Ellos están enraizados. Y cuando vienen las tormentas, ellos se agarran de las raíces de abajo, los grandes, porque abajo hay chicos, hay medianos. Y entonces cuando viene la tormenta y la tormenta viene y los quiere tirar, ellos están unidos, son un bosque, se unen. Así nosotros los discípulos, los que somos líderes, los que estamos arriba, somos esos árboles que protegemos a los de abajo, que protegemos a los que están abajo. Y estamos orando, estamos ayunando, estamos clamando, estamos preparándonos para ellos, bendiciéndolos. Estamos haciendo esto. Eso es lo que hacemos. Somos un bosque. Los discípulos son bosques, no son hongos. Puede darle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos, déselo fuerte. Yo sé que muchos están pensando, ustedes en Estados Unidos, yo sé que están pensando, diciendo, pastor, ahora estoy entendiendo la visión, qué bonita, qué tremendo, pastor. Y yo despreciándola. Vamos a decir la visión y usted callado, con los brazos cruzados, le importa un caca. Que Dios se pusiera así con usted. Cuando usted le pide a su hija que se está enfermada, que tiene fiebre la niña, que se le está muriendo. ¿Cuánta gente no hace favores a usted y usted no hace nada? ¿Usted cree que es correcto eso? No. Dios ha hecho mucho por nosotros y lo menos que podemos hacer es hacer algo por los demás. Que alguien diga amén. Usted no sabe, ayer yo estaba con los empresarios, yo estaba sorprendido. Se acercaron unos empresarios a darme las gracias, a darme testimonio, a enseñarme sus teléfonos, a decirme, mire pastor, estoy invitando a la próxima cumbre. Yo digo, wow, o sea, wow, Dios, ¿cómo tú me has dado la gracia a mí, a todo mi equipo, para poder influenciar a gente para bien? Wow, estaba sorprendido. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no formas parte de un grupo amistad, ven Anita corriendo por favor si estás aquí. Si no formas parte de un grupo amistad y te gustaría ser parte de un grupo amistad, yo te quiero invitar para que lo hagas. Si estás en un campus, puedes hacerlo con los pastores de los campus. Ahí lo puedes hacer, acércate con los pastores de los campus acá. Y si estás aquí, Anita es mi gerente, es una increíble, es increíble. Anita es un regalo de Dios a mi vida, es una bendición esta mujer. Dios le ha dado una doble porción, Dios le está usando, está aprendiendo, bueno,
está aprendiendo, es súper trabajador, me sorprende. Usted quiere ser parte de un grupo. Tenemos grupos para empresarios, tenemos grupos para hombres, tenemos grupos para mujeres, tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de adolescentes, tenemos grupos llenos, cargados de gente, mucha gente en los grupos. Vaya, cada semana me mandan reportes, los grupos van creciendo, cada vez más gente llegando, cada vez más personas. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que es de Cristo es bendecido en el nombre del Señor. Puede darle un aplauso a Él. No tiene que llorar solo, no tiene que reír solo, no tiene que pelear solo. Busque un grupo, acérquese a Anita y diga: Anita, dime a qué grupo voy, dime a qué reunión voy. Quiero ir entre semana a un grupo, quiero hacer amigos, quiero formar el carácter de Cristo. Hágalo, olvídese eso, ese pensamiento. No, yo quiero paz. ¿Paz de qué fregados? ¿De qué rayos me hablas? Dijo Jehú. ¿De qué paz me hablas? ¿De cuál paz? No hay paz sin Cristo, no hay paz. Cuando usted hace la voluntad de Dios, será cansado, sí, será difícil, sí, pero sabe en su corazón que cuando lo hace y gasta sus fuerzas en Dios, Dios le dará nuevas fuerzas en el nombre del Señor. Gracias, Anita. Dele un aplauso al Señor. Vamos, fuerte. 6, y termino con ello. Ayúdame por favor en la música. Pastores, ayúdenme en la música. Voy a terminar ya. ¿Cómo, pastor? Se va a empezar el último punto. Ayúdenme porque ya voy a acabar. Ayúdenme, por favor. Un discípulo de Jesús tiene un corazón humilde. Diga conmigo: un discípulo de Jesús tiene un corazón ¿qué? Humilde. Esta es la sexta característica. Es humilde y es servicial. Solo servicial no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a hablar de humilde. Jesús fue humilde. La Biblia dice en Filipenses 2:8, en esta versión dice: se humilló. ¿Cómo que Dios se humilló? Pues sí, Él se humilló. Él es el que mandó a hacer discípulos y Él puso el ejemplo de cómo era un discípulo. Y dice la Biblia que Jesús se humilló. Él se humilló a sí mismo. Y no solo se humilló, dice que fue ¿qué? Obediente. ¿Fue qué? Obediente. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, dice, y luego murió a sí mismo en una cruz. No le quitaron la vida. A Jesús nadie le quitó la vida, Él la puso. Él podía calmar las olas, las tempestades. Él puede decir que se mueran todos estos soldados. Esta semana pasada leí cómo un ángel mató a 185,000 personas. Un solo ángel del Señor. Él podía llamar a decenas, a centenares. Él dijo: pero ¿crees que yo no puedo mandar a que mi Padre mande decenas o centenares de ángeles a acabar con estos soldaditos? Pero no le quitaron la vida. Él la puso por ti. Él te vio a la eternidad y te vio y dijo: voy a morir por esta persona que eres tú. O sea, fue humilde, fue obediente y luego murió. ¿Y qué pasa cuando uno es humilde, obediente y muere a uno mismo? Dice la Biblia que Dios le elevó a un lugar de máximo honor y le dio un nombre que es por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, cuando tú eres humilde, escucha esto, y eres obediente y mueres a tu voluntad para hacer la voluntad de Dios, tú siempre serás recompensado grandemente en el nombre de Jesús. La Biblia dice que riquezas, honra y vida es la recompensa de la humildad. Usted, pastor, yo no sabía eso, pastor. Cuando tú eres humilde, Jesús dijo: aprended de mí. Él nunca habló de él, él dejaba que la gente hablara. Él decía: si alguien habla, deja que la gente hable, tú no te exaltes a ti mismo. Y la única vez que él habló de él mismo, dijo: aprendan de mí. Dijo que soy manso y humilde. Pero a veces hay mucha carne en nosotros, mucha carne. No, aquí yo mando. Y todavía cantamos la canción: y sigo siendo el rey. Y por eso nos va como nos va. Pero Él quiere que seas humilde. Vivimos una sociedad donde la humildad se ve como debilidad, pero no es debilidad, es mansedumbre. Es como un caballo salvaje, lo doman, no que se le fue la fuerza al caballo. Lo único que pasa es que es manso, ya usa la energía que tenía, la usa de una manera correcta. Antes seamos como caballos salvajes, yo así era. Pero cuando conocí a Jesús y me puse en sus manos, Él me empezó a tomar mi fuerza, la energía que yo tenía, y a encaminarla para bien. Eso es lo que hace. No es que los cristianos son mensos. No son mensos, son mansos. Son sabios, pero son humildes. Sin embargo, para Jesús la verdadera grandeza empieza con un corazón
¿Quieres ser grande? Aprende a ser humilde en tu corazón. Aprende a hacer eso. La humildad es una de las cualidades distintivas de un discípulo de Jesús, porque si queremos ser más como Jesús, tenemos que aprender a menguar para que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Dijo Juan el Bautista: ¿eres tú el Mesías? No, no soy. Y dijo Juan a los discípulos: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. ¿Sabe? A veces tenemos tanto de nosotros, por eso odiamos, por eso tenemos tanta amargura, tanta ira, tanto enojo. Por eso tenemos tantas cosas en nuestra vida. Cuando las cosas no te salen bien, gritas, pataleas, te emberrinchas o te callas y eres una tumba. Porque hay mucho de ti todavía y poco de Cristo. Cuando Cristo está en nosotros, uno aprende a ser obediente, humilde. Y uno aprende que cuando uno es humilde, uno rompe cosas. A veces el papá de uno, la mamá de uno, el abuelo de uno venía con cosas arrastrando de generaciones pasadas. Pero cuando tú decides obedecer a Dios y romper con humildad aquello y obedeces y mueres a ti, tú rompes y ya tus hijos no tienen que ser como el tío, no tienen que ser los nietos, no tienen que ser como el abuelo, no tienen que ser como allá los de atrás, porque tú empezaste algo nuevo. Cristo no fue el primer Adán, Él fue el segundo. Él vino a romper la maldición del primero, obedeciendo a Dios. Una persona humilde es enseñable, reconoce cuando se ha equivocado y se deja formar, se deja enseñar, se deja corregir, se deja guiar. Ayer enseñaba eso a los empresarios, pero no les voy a decir nada de lo que enseñé porque fue algo tremendo. 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 ¿Cómo necesito una humildad? Un discípulo humilde es aquel que se deja guiar, que aprende a vivir bajo autoridad de Dios. Sí, bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo se vive, pastor, bajo la autoridad de Dios? Cuando tú aprendes a vivir bajo la autoridad de tus padres y estás en la casa y no eres un contestón, un malcriado, un berrinchudo. Pobre tu mamá y le contestas horrible. ¿Tú crees que Dios no se fija en eso? Ellos son autoridad. El maestro en la escuela, la maestra, ellos son autoridad. En la iglesia vienen y quieren hacer lo que les da la gana. No quieren hacer lo que les da la gana, están impuestos a hacer lo que les da la gana en su casa y vienen a la iglesia y quieren hacer lo que les da la gana porque no tienen autoridad, nunca tuvieron una madre, un padre que les llamara la atención y saben, no hacen caso en la casa ni en la iglesia, en el trabajo. ¿Sabes qué? Al rato andan batallando, al rato están en la cárcel, al rato los agarran a golpes, con garrotazos. Necesita una humildad, diga conmigo humildad. Yo por eso tengo una pregunta y con esto termino. ¿En qué área de tu vida Dios te pide que seas humilde y obediente? Yo ustedes que están ahí en los campus, ahí estoy con ustedes. No vayan a creer, el pastor está allá. No, estoy ahí cada domingo en los campus, cada domingo. Ahí estoy. Ni Cristo Jesús podía estar en todas partes, por eso mandó al Espíritu Santo. Pero yo estoy ahí en el mismo espíritu que ustedes. Los amo tanto como los que amo aquí. No se confundan. Los amo y oro tanto como los que tengo aquí en vivo. Y oro por sus hijos y su familia. Pero yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida Dios te está pidiendo humildad y obediencia? Que mueras a ti mismo. ¿En qué área? ¿En qué área de tu vida? ¿En algún pecado? ¿En algún mal hábito? ¿En el cómo tratas a tu esposa? ¿O cómo tratas a tu marido? ¿Que eres bien gacha con él? Hay esposas que son gachas con sus esposos. Así como hay maridos gachos, así hay esposas gachas que no merecen el hombre que tienen. Yo creo que quisieras que ese hombre mejor lo tuviera otra que sí lo valore. Yo creo que quisieras un viejo mejor borracho, un viejo que ande con otras viejas para que estés contenta. No, que no ande en la iglesia, mucha iglesia. Entonces que se largue con otras, pues. Que se largue a la cantina. ¿Qué área de tu vida Dios está pidiendo humildad y obediencia? En el área del perdón, que tienes que perdonar. En el área de alabar a Dios, de ser compasivo. En el área de tus finanzas, de dar diezmos y ofrendas. En el área de ser misericordioso con las personas. ¿En qué área? Hay un área muy fuerte que Dios me llamó la atención para esta mañana, de algunos de ustedes que tienen que obedecerle. Pero para esto, cuando lo vas a oír, te va a tronar allá dentro de tu corazón a algunos. Pero es algo que Dios pide de ti. Yo no lo tenía en mis notas, no lo iba a hacer, pero Dios lo puso. Y es en el área del bautismo. Es en el área del bautismo. Miren Jesús dejándose bautizar por Juan el Bautista. Le dice Juan: no, ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres el Cristo, el Cordero de Dios? Dice Jesús: conviene que así suceda para que se cumpla la voluntad de Dios.
tú, Juan, eres autoridad. Dios te dio la autoridad y tú puedes bautizarme. Y Jesús se somete. ¿Y qué cree que pasa cuando se bautiza? Los cielos se abren, el Padre habla, el Espíritu Santo baja como paloma. Siempre que tú obedeces a Dios en algo, el cielo se abre, las bendiciones vienen, las bendiciones caen. Usted necesita bautizarse. Vea a esa mujer bautizándose, dándole gracias a Dios. A muchos de ustedes Dios les ha pedido: bautízate. Y han pasado los años y los años. ¿Por qué quiere que Dios me bautice, pastor? Para que rompas maldiciones que vienes arrastrando atrás de tus abuelos, de tu padre, de tu madre, de cosas que ellos hicieron que tú ni cuenta te diste. Cuando yo me bauticé yo primero en mi casa. Y a partir de ese momento empezaron a bautizarse en mi familia. Cosas buenas empezaron a pasar en mi casa. Y aunque usted no lo crea, mis padres ya son mayores y todavía mi padre y mi madre tienen vida. Porque cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. ¿Qué es el legado? ¿Qué es el legado que tú les vas a dejar a tus hijos? Dinero, se lo van a echar. Títulos. Yo tengo títulos en mi oficina. Me falta uno que es el de doctorado. Lo voy a empezar el año que entra. Pero yo ya voy a llegar al final. Ya no hay más. Después de doctorado ya se acabó. ¿Qué voy a dar? ¿Eso? ¿De qué le van a decir eso a mis hijas? De nada. Pero yo les delego. Yo les voy a legar a mis hijas un testimonio de alguien que amó a Dios, que honró a Dios. Que mis nietos, bisnietos, tataranietos y 1000 generaciones, esa es la oración por mis hijas y por ustedes también. Que Dios bendiga nuestras generaciones, pero porque nosotros pusimos un cimiento. Y si Dios me mandó a bautizarme, yo me bautizo en el nombre de Jesús. Romanos dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Y luego vea lo que dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados. Habla de morir a uno. Cuando uno se bautiza, habla de sepultar, de morir. De modo que si estás en Cristo, de modo que así como Cristo resucitó para la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Cuando tú vas al río, a las aguas, y te bautizas, primero mueres a ti mismo en vida y luego te sepultamos, porque no puedes sepultar a alguien vivo. Cuando tú te sepultamos es porque tú estás diciendo: Señor, yo ya no quiero esta vida, ya no quiero este carácter, ya no quiero esto, ya no quiero heredar lo que mis abuelos, mis ancestros me heredaron. Yo voy a romper, voy a empezar algo nuevo. No estoy juzgando a mi mamá o a mi papá o a mis abuelos. Simplemente yo tengo el conocimiento que ellos no tuvieron y ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas bien. Antes no había acceso a la Biblia, antes no había acceso a la información, antes no había pastores a lo mejor que nos enseñaran como ahora, con más material, con más practicidad. ¿Qué estás esperando? Mira lo que dijo Cayetano, un hermano que se paró aquí a decir que una persona que venía ya se está muriendo. Hay otros que se están muriendo que yo conocí. Se están muriendo y nunca obedecieron al Señor, porque cuando tuvieron vida mejor decidieron hacerle otra cosa, hacerle caso a la carne, hacerle caso cuando pudieron hacerlo. Ahora en el campamento Huapoca, ustedes que están allá, va a haber bautismos. Bautízate, sea humilde, sea obediente y deja que Dios te exalte. Pon un legado nuevo para tu familia. Y si eres un joven, yo estuve joven y soltero cuando me bauticé. Pon un legado, pon un cimiento de algo nuevo. Pon una estaca, una bandera, decir: Jehová Nisi, Jehová es la victoria en mi vida, en mi casa, y voy a bautizarme en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Es que no. Quite esa mentalidad. Cuando la gente dice: es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, eso se llaman bloqueos mentales de escasez, de miseria, de pobreza. Eso no te lleva a nada de prosperidad y avance. Quita esos bloqueos y haz junta para el campamento como si fuera de vida o de muerte. Como si tu hijo o tu hija necesitaran ese dinero para una operación, un trasplante. Darías tu vida. Da tu vida por Cristo. Obedécelo, sé humilde. Habla con quien tengas que hablar. Habla en tu trabajo, habla con tu marido, habla con tu esposa, habla con tu familia y dile: esta Semana Santa nos vamos a ir a Huapoca y nos vamos a bautizar. Usted, mijito, ya tiene edad para bautizarse, vaya a bautizarse. Ahí en Huapoca le dan un curso, ahí le enseñan y usted se bautiza. Porque en esta casa, yo y mi casa serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos toda la bendición de Dios sobre nuestras vidas.
¿Hay alguien aquí? Moisés rompe la maldición de la esclavitud y son bautizados para la bendición de empezar la tierra, en la tierra prometida. Yo no sé si sabían ustedes, pero cuando ellos pasan por el Mar Rojo, la gente cree que es un milagro muy grande de Dios y ay, no, el Señor los pudo haber hecho volar por arriba del mar. Sí, Él los pudo haber hecho volar. Y todos los millones, para Dios no hay nada imposible, nos va a hacer volar a millones para el cielo. Pero ¿por qué entonces abrió el Mar Rojo? Porque el Mar Rojo era el río, era donde los iba a bautizar. La Biblia dice en 1 Corintios que la nube y en el mar todos los del pueblo fueron bautizados. ¿Por qué los bautizó? Porque Dios estaba rompiendo la esclavitud del pasado. Porque cuando tú te bautizas, ellos habían sido esclavos en Egipto y Dios estaba rompiendo esa maldición de pobreza, de escasez de Egipto, y los mete por el bautismo. Antes de darle la tierra prometida, la bendición, la prosperidad, primero se tuvieron que bautizar. Y los bautizó a todos en el mar, porque eran millones. Los pasó a todos por el mar. Antes que Dios te bendiga, hay bendiciones que tú las estás reteniendo. No es el diablo, no es Dios, eres tú. Bendiciones que Dios, tú dices, pastor, ¿por qué oro y no llega esto? ¿Por qué no pasa esto? Porque hay cosas que tú tienes que provocarlas. Hay bendiciones que te llegan sin hacer nada y hay otras que tú las provocas. Y cuando tú obedeces al Señor en el bautismo, tú provocas bendiciones de Dios. Es que, pastor, aquí en mi casa falta mi marido, o falta mi hija, falta mi hijo. Pues llévalo a Guapo. Eso que inviertas en él, o en ella, o en ellos, se te va a ser devuelto multiplicado. Y cuando tú ya no estés en esta tierra, tu hijo o tu hija va a decir: gracias a Dios por mi papá, gracias a Dios por mi mamá, que no me llevaron y me pude bautizar y pude obedecer al Señor, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos ahí donde está, y quiero que hable usted con Dios ahí y le diga: Señor, perdóname si no he sido humilde de corazón, si no he sido obediente, si me he salido con la mía. Perdóname, Señor. Sabes, Padre, quiero empezar a involucrarme más en la iglesia, a servir en la iglesia. Nunca lo había visto así, Señor, que es tu voluntad que yo en mi casa estemos en un grupo. No entendía eso, Señor, ahora lo entiendo. Hierro con hierro. Y aquí en mi casa comiendo, viendo la tele, viendo el béisbol, viendo el hockey, viendo los carros, viendo el fútbol, viendo el tenis. Aquí no va a haber nada de eso. Ayúdame, Padre. Ayúdame para que yo y mi casa te obedezcamos. Quizá pueda abrir mi casa para un grupo y puedan venir líderes, servidores a mi casa, y yo abrir mi casa que tú me diste para que mis vecinos te conozcan. Perdóname, Señor, si a veces digo una cosa pero hago otra. Ayúdame a no solo venir los domingos, ayúdame a venir los martes, entre semana, a las 6 de la mañana el jueves, si estoy ocupado. Ayúdame a buscar un grupo que se adapte a mi necesidad, donde yo me pueda sentir a gusto y empezar, y ahí afilar mi corazón, mi vida. Ayúdame, Señor. Y, Señor, si no he obedecido en el bautismo, hoy tomo la decisión de hacerlo. Voy a hacer lo que tenga que hacer en el nombre de Jesús. Y si tú estás aquí y tú no te has bautizado y tú dices: pastor, yo no lo he hecho, yo todavía vengo carreando cosas del pasado, necesito romper eso. Ahí donde estás, ponte de pie, por favor. Y todos aquellos también que dicen: yo, pastor, voy a empezar a echarle más ganas a mi vida espiritual, ponte de pie. Póngase de pie. Todos aquellos que dicen: yo voy a ponerme las pilas, yo necesito empezar a echarle más ganas, yo necesito empezar a consagrarme más, necesito empezar a dejar a un lado mi egoísmo y empezar a obedecer al Señor. Yo voy a orar por ustedes. Yo sé que hay muchos de pie ahí en los campus. Sé que hay mucha gente de pie. Levanten sus manos al cielo como en señal de rendición. Yo me rindo a Él. Y le dices: yo me rindo a ti, Señor, en este día. Levanta tus dos manos como si te fueran a asaltar y tú le dices: me rindo, pero al Señor. Le dices: yo me rindo a ti. Yo me rindo a Él. Yo
me rindo a Él. Ayúdame, por favor. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Dígale. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Padre, gracias por esta mañana. Ahora escucha la oración que todos aquí en los campus vamos a hacer. Y va a ser una oración de rendición a ti. Oren conmigo todos, dígale: Señor Jesús. Todos los simpatizantes y creyentes también, todos los que quieran ser discípulos, hagamos esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo me rindo a ti en este día. Perdóname si hay áreas que no he rendido, pero hoy la rindo. Hoy, así como tú diste tu vida por mí, fuiste humilde, fuiste obediente, tú fuiste levantado y exaltado. Así yo hoy decido ser humilde, obediente a ti. Ayúdame a quitar todo bloqueo mental en mi corazón que me ata, que me esclaviza, y ayúdame a obedecer tu palabra en el nombre de Jesús. Hoy decido que voy a obedecerte en el bautismo si no lo he hecho, o voy a obedecerte en el área donde no he sido obediente. Voy a empezar a tratar bien a mi esposa. Voy a empezar a tratar a mi esposo con honra y con honor. Voy a irme con mi familia al campamento. Voy a empezar a moverme. Voy a empezar a buscar un grupo para mis hijos, para mis hijas. Voy a empezar a obedecerte, Señor. Y no me vas a ver aquí solo los domingos. Voy a venir aquí, Señor, entre semana también. Ayúdame. Dígale: ayúdame a honrarte, a agradarte. Los tiempos se van muy pronto, Señor, y mi juventud la quiero usar para servirte. Mi vida la quiero usar para agradarte. Ayúdame, Señor, a hacerlo, a ser obediente y a honrarte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Los amo con todo mi corazón. Amén. Bueno, vamos a prepararnos para dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Ahí van a estar las hermanas para si usted necesita un sobre, usted lo pueda pedir. Y yo quiero recordarles que aquí en el sobre, si usted no lo trae en efectivo, usted lo pueda dar por transferencia. Aquí están las cuentas donde usted puede hacer su transferencia para diezmar, para ofrendar, para sembrar en el nombre de Jesús. Ponme por favor el versículo. Y vamos a leer, dice: levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 blancas. Dios no quiere que des lo que te sobre. Yo quiero animarte que tú siempre vengas preparado. Aquí hay sobres donde tú puedes depositar tu ofrenda. Y quiero animarte que cada vez que tú apartes para dar tu diezmo, ponle ahí que es tu diezmo. Y no eches los billetes hechos nudo, así como muy apurado. No. Tómate tu tiempo de decir: este tiempo voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a dar una promesa, voy a dar una ofrenda. Cuando honras a quien vas a honrar, o sea, estás honrando a Jesús. Cuando tú haces eso, Dios te va a honrar a ti. Amén. Si estamos aquí, estamos aprendiendo. Dice que Jesús vio cómo los ricos daban y vio cómo la viuda daba. Entonces, cada vez que diezmas, que ofrendas, Dios está viendo. Amén. Y por eso tú hazlo con un corazón de honra. Amén. No le des el más roto, el más viejo. No le des las monedas que te sobran. No, dale lo mejor, porque estás honrando
a Dios. Cuando en un cumpleaños tú das dinero a alguien, tú das el mejor billete, la mejor presentación. Bueno, pues cuando le das a Dios, dale lo mejor y márcale si es un diezmo. Si tú vas a dar y no es un diezmo, ponle ahí que es una ofrenda, ponle ahí que es una siembra, ponle ahí que es una promesa, pero no lo hagas al ahí se va. Ven preparado. Dios te quiere bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando honramos a Dios, Él nos honra en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que te bendiga. Vamos a orar para que Dios bendiga tu diezmo, tu ofrenda, tu promesa. Y aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos Alfolis, donde depositamos nuestro diezmo, nuestro sobre. Y si lo haces por transferencia, también hazlo con honra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la palabra que tú nos das. Gracias porque vas ordenando nuestro caminar contigo y nos haces conocerte más. Conocerte a ti es un compromiso, es una bendición, es un privilegio y te damos gracias por ello. Pero ahora ayúdanos a honrarte con nuestro diezmo, con nuestra ofrenda, con esta siembra, con esta primicia, Señor, con lo que te queramos honrar. Dice tu palabra que entonces cuando damos nuestro diezmo, tú abres las ventanas de los cielos. Yo te pido que bendigas al dador alegre, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí y que nos hagas prosperar, pues tú nos has llamado a multiplicarnos, a hacer bendición, y declaramos, Padre, que eso haremos en obediencia y como resultado vamos a ser prosperados. En el nombre de Jesús yo bendigo estos diezmos, declaro que son multiplicados para seguir llevando tu palabra, tu verdad a donde quiera que tú nos indiques. En el nombre de Jesús, amén, amén.